Bueno, le damos la bienvenida al doctor Matías Recio Juárez, que es doctor en Derecho y profesor interino del área de Derecho Público de la Universidad de Vigo. Doctor, tiene la palabra por un tiempo de 15-20 minutos. Gracias. Señorías, en primer lugar, agradecerles la invitación para estar presente hoy aquí en este espacio de diálogo y de reflexión sobre los objetivos del desarrollo sostenible. Y sin más preámbulos, les voy a pasar a exponer mi punto de vista, que va a ser muy teórico o, si quieren, académico. Como todos sabemos, la Agenda 2030 fue aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre de 2015. La misma supone una continuación, o si se quiere, ha sucedido en el tiempo a la Agenda de los Objetivos del Milenio, que a su vez fue aprobada en el año 2000. Sin embargo, esta Agenda 2030 es mucho más ambiciosa en cuanto a sus objetivos y también es mucho más amplia en cuanto a sus contenidos. Quizás por eso también tiene una mayor carga ideológica, es lógico, pero también es menos neutral que la anterior agenda. Por supuesto que la gran mayoría de los 17 objetivos y las 169 metas que propone la Agenda 2030 son absolutamente deseables. Todos estamos de acuerdo en erradicar el hambre, la pobreza del mundo, en intentar que todo el mundo también tenga un empleo digno, en fomentar la pequeña y la mediana empresa, en contar con energías más limpias, en apoyar la innovación, en apoyar el desarrollo y también en intentar conseguir que tengamos unas ciudades mucho menos contaminadas y mucho más seguras. Pero junto a estos objetivos también creemos que existen una serie de dimensiones que pueden ser problemáticas. Problemáticas en la medida en que pueden afectar a la soberanía nacional, al pluralismo y la libertad. Y me gustaría que reflexionásemos sobre estas cuestiones. No se puede negar que la Agenda 2030 supone todo un programa de carácter mundialista, tanto a nivel económico, a nivel social, como a nivel cultural. No en vano, lo que pretende es la transformación del futuro de la humanidad. Por eso, lo primero que nos llama la atención de la Agenda es el tono mesiánico que emplea. Una agenda para no dejar a nadie atrás, tampoco a las generaciones futuras. Una agenda para acabar con la pobreza, la desigualdad, garantizar un futuro sostenible a nuestros hijos, lograr una armonía social y el bienestar de todos los ciudadanos. La verdad es que suena genial, estupendo. Pero, como dice el refrán, gato escaldado del agua fría huye. Y la verdad es que los ciudadanos de a pie no es que tengamos una experiencia histórica precisamente positiva en esto de la realización de las utopías. Y, francamente, si descorremos el telón y vemos quién está detrás de la Agenda 2030, podemos encontrarnos con ciertos datos que pueden ser muy reveladores. Así nos hallamos con la Alianza Mundial de Inversionistas para el Desarrollo Sostenible, que cuenta con el Deutsche Bank, Bancolombia, Banco Santander, DuPont, Daimler Chrysler, BP Amoco, La Shell, Unilever, Volvo, Microsoft y así hasta 30 grandes multinacionales. También encontramos al Foro Económico Mundial, comúnmente conocido como Foro de Davos, y que todos sabemos que agrupa a lo más granado o a lo más significativo del gran capital internacional. El Consejo para un Capitalismo Inclusivo, fundado por la familia Rothschild y que incluye entidades como Mastercard, Visa, la Fundación Ford o la Fundación Rockefeller. Muy significativa también es la presencia de BlackRock, la principal empresa en gestión de fondos de inversión del mundo, que maneja nada más y nada menos que 7 billones con B de dólares en activos. Pues bien, esta empresa ha amenazado a todas sus compañías participadas con tomar medidas si no tienen en cuenta en sus políticas empresariales la Agenda 2030. En efecto, en una carta remitida por su presidente, el señor Larry Fink, en enero de 2020, a todos los presidentes y consejeros delegados de todas estas compañías en las que posee capital social, advertía: estaremos cada vez más dispuestos a votar en contra del equipo directivo y los miembros del Consejo cuando las empresas no progresen lo suficiente en este apoyo a la Agenda 2030. Por tanto, nos encontramos con una serie de magnates y con una serie de grandes compañías empresariales que juegan un papel decisivo o por lo menos que tienen una gran influencia en la dirección de la Agenda 2030. Y ello sin haber recibido ningún tipo de legitimación democrática para hacerlo. Tampoco posee ningún tipo de legitimación democrática el presidente de la China comunista, el señor Xi Jinping, que en la última reunión del Foro de Davos que se celebró este pasado mes de enero afirmaba: en China estamos siguiendo el camino hacia un país socialista moderno. Ahora desempeñaremos un papel más activo para fomentar
una globalización económica mundial que sea más abierta, inclusiva, equilibrada y beneficiosa para todos. Qué curioso que coincidan en sus objetivos los capitalistas y los comunistas. Parece que se están haciendo realidad los deseos del conde de Saint-Simon, el precursor del socialismo aristocrático, que en el Catecismo de los Industriales, que se publicó en 1823, afirmaba que en el momento que estos industriales, como entonces se denominaba a los propietarios de las grandes empresas, se hiciesen cargo de las riendas del poder de los Estados, todos los problemas de la humanidad se iban a resolver. La tranquilidad, decía literalmente, la tranquilidad quedará completamente asegurada. La prosperidad pública avanzará con toda la rapidez posible y la sociedad gozará de toda la felicidad individual y colectiva a que la naturaleza humana puede aspirar. La verdad es que se trata de un mensaje muy parecido al que se nos lanza desde el Foro de Davos y que también contiene la Agenda 2030. Pero con estos datos, a nosotros, por lo menos a mí, nos surge una duda. ¿De verdad de lo que se trata es de no dejar a nadie atrás? ¿O en realidad de lo que se trata es de crear un nuevo orden mundial donde ciertas oligarquías van a ser las más beneficiadas? Naciones Unidas ha calculado que es necesario movilizar de entre 5 y 7 billones con B de dólares anuales en inversiones para que se puedan cumplir los objetivos del desarrollo sostenible. Incluso ha creado un organismo específico para conseguir hacer llegar estos fondos a la agenda. Se trata del Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible. Y a propósito de estas medidas, ¿qué es lo que tienen que opinar estas grandes empresas como BlackRock o Vanguard, los principales fondos de inversión del mundo? Pues lo que han reconocido abiertamente es que nos encontramos ante una gran oportunidad de hacer negocio. Que cada cual saque sus propias conclusiones. Lo cierto es que vivimos en una época de grandes cambios, y cambios que también afectan a la teoría del Estado. Así nos encontramos con una nueva soberanía global emergente. Una soberanía que, a diferencia de la soberanía tradicional, que buscaba su referencia en las comunidades nacionales, en este caso lo que busca su fundamento, por un lado, es en las organizaciones supranacionales. Léase la ONU, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, pero también encuentra su fundamento en los poderes económicos. Poderes económicos que están representados por estas grandes corporaciones que controlan los mercados, que tienen una influencia decisiva en las políticas económicas, en las políticas financieras, en las políticas monetarias, que también controlan los avances tecnológicos y que, si hacemos caso a lo que se nos dice del Foro de Davos, también tienen la intención de controlar los programas políticos de los Estados. Así, las decisiones de gobierno son sustraídas a la voluntad interna de los pueblos, ya que cada día los Estados-nación ven más mermada y limitada su autonomía. Pero no nos engañemos, porque cuando estamos hablando de la crisis de los Estados-nación provocada por el fenómeno de la globalización, en realidad a la parte que está afectando es a las naciones. El Estado sigue gozando de una espléndida salud. De hecho, cada día es más omnipresente en la vida de los ciudadanos. Lo que ocurre es que si desconectamos a este Estado de su referente natural, que son las comunidades nacionales, lo que nos encontraremos es con un instrumento burocrático que estará al servicio de un régimen altamente regulado, pero en el que los verdaderos actores de la soberanía estarán fuera del control de las instituciones democráticas internas. Es decir, que la agenda globalista lo que está provocando es una pérdida de soberanía, una pérdida de independencia y una pérdida de libertad de las naciones. Más aún si tenemos en cuenta que hemos aceptado esa agenda sin pararnos a pensar el papel que desempeña, la influencia que tienen y las intenciones que tienen estos poderes privados que tanta influencia tienen sobre ella. En otro orden de cosas, también sería conveniente reflexionar sobre el grado de dogmatismo que emplea la Agenda 2030, ya que apunta a una única visión posible del mundo. Dado que tiene una vocación universalista, lo que aspira es a transponer todas sus directrices a los ordenamientos internos, a los ordenamientos jurídicos internos de todos los Estados. Es decir, que es evidente que encierra una pretensión de hegemonía política total. Se trata de un nuevo orden, y si me permiten utilizar las palabras del filósofo español Gustavo Bueno, de carácter monista, en el sentido de pretender una restricción del pluralismo en las sociedades. Y es que, con independencia que cuál sea sobre
los temas que toca la Agenda 2030, en nuestra opinión particular, algunos de ellos todos sabemos que resultan controvertidos. No existe un consenso social sobre todas las cuestiones que toca la Agenda 2030. Y es normal, estamos en un mundo que es diverso, con muchas diversas ideologías y, por tanto, existen muchas diversas opiniones. Pero cuando en la sociedad no existe un consenso pacífico sobre un determinado tema, lo que deberíamos huir es de caer en la tentación de intentar imponer un pensamiento único. Lo que debe primar es la libertad de conciencia. Porque, en todo caso, lo que deberíamos velar es porque la libertad siga siendo ese principio fundamental que debe informar todo sistema democrático. Por ello, resulta inquietante que desde la ONU, por ejemplo, y a través de su experto independiente sobre la orientación sexual y la identidad de género, el señor Madrigal, se pida identificar a los personajes y organizaciones que sean críticos con la ideología de género. No se puede negar que existe un debate abierto en la sociedad sobre ciertas cuestiones que aborda esta Agenda 2030. Pero el problema es que la propia agenda pretende dar por cerrados esos debates y, además, en un determinado sentido ideológico. Es decir, que abandona el campo de la neutralidad. Por ejemplo, nos encontramos en su objetivo 3. Se sigue utilizando, y se viene haciendo desde los años 50, la planificación familiar como método de control demográfico. Más controvertido resulta aún que se pretenda introducir el aborto dentro de los derechos a la salud sexual y a la salud reproductiva de las mujeres. En su objetivo número 5, también la agenda introduce conceptos que son propios de la ideología de género. Es decir, que se va más allá de lo que es la defensa de las libertades y derechos fundamentales de la persona y de la defensa de la dignidad de la persona a través de cualquier tipo de prohibición de discriminación sexual o por razón de orientación sexual. Es decir, que no solo se pretende que exista igualdad en lo cultural, en lo económico, en lo social entre el hombre y la mujer, sino que se adopta una determinada postura ideológica. Y en el caso de la ideología de género, esa postura ideológica consiste en que se considera que el ser humano nace sexualmente neutral y que es la sociedad, a través de sus instituciones culturales, especialmente la familia, la que hace que nos inclinemos por el rol masculino o por el rol femenino, de tal manera que la interpretación de la identidad de género y la interpretación de la igualdad de género pasa por eliminar la diferencia entre lo masculino y lo femenino. Sin duda es una cuestión controvertida, pero no solo controvertida en la sociedad, sino dentro del propio movimiento feminista. Esto es una cuestión problemática. Y lo mismo sucede con el cambio climático. Todos estamos de acuerdo con el conservacionismo, la reducción de las emisiones contaminantes a la atmósfera, el investigar energías renovables y contar con energías más limpias y en lograr una explotación más racional de los recursos naturales. Ahora, cuando las políticas medioambientales cambian de enfoque y de tener una orientación antropocéntrica pasan a tener una orientación biocéntrica, entonces estamos ante un terreno donde ese consenso también desaparece. La Agenda 2030 también contempla la migración en su objetivo número 10. Según datos de Naciones Unidas, en el 2019 había 272 millones de inmigrantes en el mundo, 51 millones más que en el año 2010. Pero es que también desde el Foro de Davos se nos ha anunciado en esta última reunión celebrada en el mes de enero que en los próximos decenios se va a producir unos movimientos migratorios, unos flujos migratorios que van a afectar a nada más y nada menos que a 1.000 millones de personas. Bueno, pues ante este enorme movimiento poblacional, la respuesta de la ONU ha quedado plasmada en el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular. Sin embargo, solo ofrece una visión unidimensional, centrada en salvaguardar los procesos de migración, pero apenas se ha tratado del derecho al arraigo de las personas, que es fundamental para que no sufran ningún tipo de explotación, y también han olvidado por completo las consecuencias y la protección de las sociedades de acogida, que al fin y a la postre son las que van a recibir este gigantesco movimiento de población. Si hacemos caso al señor Klaus Schwab, fundador del Foro Económico Mundial, y a sus libros La Cuarta Revolución Industrial, publicado en 2016, y COVID-19, El Gran Reinicio, que se publicó en el 2020, estamos al borde de unos cambios que modificarán la forma que vivimos, trabajamos, que pensamos y que incluso vivimos.
nos dice el autor, en su escala, alcance y complejidad, la transformación será distinta a cualquier cosa que el género humano haya experimentado antes. Pues bien, cuando se pretende una transformación tan radical como esta, creemos que toda prudencia debe ser poca. Baste recordar las graves consecuencias y los importantes cambios sociales, políticos y económicos que trajo consigo la primera revolución industrial. Por supuesto que trajo avances para la humanidad muy positivos, pero también trajo consecuencias gravemente negativas. Y la verdad es que no lo sabemos, porque no somos pitonisos nadie, qué consecuencias va a traer la reorganización planificada por la Agenda 2030. No sabemos si nos va a llevar a ese paraíso que se nos anuncia desde el foro de Davos. No tendrás propiedades y serás feliz, alquilarás lo que quieras y será entregado por un dron, o por el contrario, lo que nos va a llevar es al mundo feliz que retrataba Aldous Huxley en su novela. Porque si la globalización lo que supone es que el hombre quede reducido a formar parte de una masa de consumidores y productores destinada a hacer posible el funcionamiento de un mercado global, ese mercado donde los ciudadanos no vamos a tener propiedad privada y van a ser unas élites económicas la que nos alquilen lo que necesitemos y la que nos alquilen lo que deseemos, entonces lo que estaremos construyendo es un régimen de servidumbre. Si la globalización lo que significa es lograr una humanidad uniforme, donde todos tengamos que compartir a narices los mismos valores y y referentes culturales, donde el condicionamiento social va a impedir cualquier divergencia y va a silenciar al disidente, donde desde el poder se va a controlar a la población a través del entretenimiento o a través de los estímulos hedonistas, lo que estaremos haciendo es acercándonos a una nueva forma de totalitarismo. Y si el precio que tenemos que pagar por ese mundo feliz que nos anuncian desde el foro de Davos o desde la Agenda 2030, es nuestro arraigo, nuestra libertad o nuestra identidad, lo que estaremos haciendo es abrir el paso a una distopía, no a una nueva era de progreso. Y no pretendo ser alarmista. Por supuesto que la Agenda 2030 tiene aspectos muy positivos y supone muchas oportunidades, pero también debemos ser conscientes que implica riesgos y que sería muy recomendable intentar conservar la autonomía estratégica de las naciones, a la vez que velar porque la libertad siga siendo ese valor supremo que informa todos nuestros ordenamientos jurídicos y nuestra forma de vida. Sería, por tanto, conveniente evaluar qué programas son los más oportunos para los intereses de España y cuál debe ser su ritmo de implantación, más que estar preocupados por rendir cuentas a esas organizaciones supranacionales, ya sean públicas o privadas, que están detrás de los objetivos del desarrollo sostenible. Especialmente cuando estamos viviendo una crisis sin precedentes debido a la pandemia y precisamos emplear todos nuestros recursos y todos nuestros esfuerzos en la recuperación. Y por ello deberíamos seleccionar aquellas metas de la Agenda 2030 que son más oportunas para perseguir en estos momentos. Muchas gracias por su atención. Gracias, don Matías Recio. Empezamos pues el turno de los portavoces. Empezamos con el Grupo Parlamentario Vasco, la señora Vaquero, ¿no? El Grupo Parlamentario Republicano, de acuerdo. El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos, tampoco. El Grupo Parlamentario Vox, la señora Nevado. Buenas tardes. Muchísimas gracias, señor Recio. La verdad que tengo que reconocer que tenía unas anotaciones para hablar con el señor Recio y hacer algunas reflexiones con todos ustedes que son parlamentarios, compañeros, aquí conmigo, para ver si de alguna manera podíamos reflexionar sobre los objetivos de desarrollo sostenible, si podríamos entre todos ver si realmente eran o no favorables para nuestra nación, para las personas que están en la calle y de los que dependen las políticas que aquí llevemos a cabo, pero no veo que no hay manera, porque han estado ustedes, la mayoría, todo el tiempo mirando los móviles o preparando las intervenciones que vienen después. Los portavoces no han querido hablar con el señor Recio y, sinceramente, tengo que decir que estoy profundamente avergonzada, porque esto no era más que una invitación
a la reflexión. Era una invitación con datos que son reales, que están ahí y a los que ustedes creo que no prestan atención. Era una oportunidad para que entre todos pudiéramos avanzar también sobre algunos de los objetivos que quizás pudieran ser beneficiosos para España, pero era una invitación también a que se hicieran ustedes conscientes de que estamos perdiendo soberanía y de que realmente quizás no se esté favoreciendo a España con una agenda extranjera, pero sinceramente veo que a ustedes no les importa lo más mínimo lo que esta persona venga a contarnos, y ha quedado de manifiesto que ustedes aquí no vienen a escuchar ni a valorar qué es lo que se puede hacer por todos los españoles que están esperando una respuesta de este Gobierno y de las personas que aquí trabajamos. Ustedes están aquí a lo que les diga su partido, avanzar en la agenda, nos lleve a donde nos lleve. Lo lamento inmensamente, le doy las gracias de todo corazón, señor Recio, y no tengo nada más que decir. Yo también siento mucha vergüenza cuando a veces se niegan los derechos humanos en la sede, en este caso, de la soberanía popular. Dicho esto, le cedo la palabra al Grupo Parlamentario Popular, el señor Vázquez. Sí. Muchísimas gracias. Gracias, presidente, y gracias por estar aquí al profesor Recio de Universidad de Vigo. Y yo encantado de escucharle y de haber tomado notas y de poder tener este debate aquí. Probablemente tengamos la oportunidad de hacerlo también en nuestra tierra o dentro de nuestro propio foro universitario. Pero, claro, nadie puede negar que somos utópicos, a todos nos gusta avanzar y a todos nos gusta que también la gente, por supuesto, tenga sus derechos y que puedan vivir aquí en España y en otros países conforme a lo mismo que a veces disponen las economías más desarrolladas, ¿no? Y, por otro lado, a quien le desagrada la libertad. Pero creo que es bueno que podamos entender que es necesario avanzar en el sentido que marcan también la Agenda 2030. Nadie duda que el cumplimiento de los 17 objetivos o de las 169 metas de por sí a todos nos gustan, o por lo menos espero que a todos los aquí presentes nos motive para trabajar y trabajar duro en el cumplimiento de dichos objetivos. Pero también es cierto que hay que bajar a lo local y hay que bajar a lo cercano. Y más allá de las críticas que podamos hacer, me gustaría que fuéramos capaces de dar respuesta a esas necesidades que tenemos. Y le pongo dos ejemplos. Usted y yo venimos del mundo de la universidad y yo no voy a negar que en nuestra universidad española todavía existe desigualdad y existe desigualdad de género y existen diferentes vías o diferentes caminos para recorrer a veces o para llegar a una misma meta si eres hombre o si eres mujer. Y eso lo podemos ver en la convocatoria de sexenios. Y también le pongo otro ejemplo más claro. Pertenecemos a la misma universidad. La universidad tiene que jugar un papel muy importante, como viene jugando históricamente, sobre los tres pilares sobre los que se asienta o integra la Agenda 2030, el económico, social y ambiental. Y, desde luego, la Universidad de Vigo ha jugado un papel muy importante, ¿no? Pero todavía tiene que jugar un papel. Me gustaría hablar del papel de la Universidad, por ejemplo, de Vigo, en el cumplimiento de ese objetivo de igualdad entre dos territorios, el costero y el de esa España, vaciada, esa España del interior. En este caso me refiero a la provincia de Ourense, con esa implicación por parte de la Universidad de Vigo que debería jugar activamente. Y ahí dejo estos planteamientos. Por supuesto que podemos debatir y discutir sobre el modo de llegar a esos objetivos al cumplimiento. Lo que creo que mi grupo no va a discutir de la necesidad de llegar y de llegar, como antes dijeron otros ponentes, lo antes posible, por el bien de todos nosotros y por también el bien del mundo en general, al que todos contribuimos de una manera u otra. Pues entiendo que incluso su propio papel va mucho más allá del propio territorio nacional como docente y como investigador, igual que en mi caso o en otros, y tenemos un papel también que tiene su proyección a nivel internacional. Por eso le agradezco y encantado de haber escuchado esta opinión. Es desde luego respetable como cualquiera otro, pero también, por supuesto, le digo que creo que de aquí deberíamos de trabajar todos los grupos, para tratar de que ese cumplimiento de esa Agenda 2030 por parte de todas las administraciones, la universidad incluida como un pilar fundamental, sea una realidad dentro de España y para, desde luego, con el resto del mundo. Muchísimas gracias.
Gracias, señor Vázquez. Y por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Ramírez. Muchísimas gracias, presidenta. Bien, gracias, señor Recio, por sus aportaciones y por venir a esta comisión. Yo, como me va la marcha, sí que quería intervenir y sí que quería puntualizar 3 o 4 cositas, aunque sea para discrepar. En primer lugar, yo creo que hay que respetar el papel y el trabajo de todos los grupos parlamentarios que estamos aquí, tanto cuando decidimos intervenir como cuando no. Y cuando no, pues eso también es un mensaje político, ¿no? Yo creo. Puntualizar muy rápidamente, porque el tiempo es escaso, dos ideas genéricas que se van repitiendo por parte del grupo de la ultraderecha cada vez que nos reunimos en la Comisión de la Agenda 2030 y que tienen que ver básicamente con 2 elementos. Uno, y lo ha dicho antes su portavoz, no hay que dedicar un solo euro a la Agenda 2030 mientras estemos en una crisis sanitaria, económica y social en España. Claro, precisamente para salir de esa crisis, precisamente para que nadie se quede atrás saliendo de esa crisis, hay que invertir en políticas sociales, hay que invertir en igualdad, hay que proteger el planeta, hay que proteger a nuestras empresas, precisamente porque hay una crisis bárbara que está causando mucho dolor. La Agenda 2030 es más urgente que nunca, más urgente que nunca. Y yo sí quería decírselo. Y también quería decirle otra cosa. Los españoles primero. Ustedes han dicho antes los españoles primero. ¿Qué españoles? Porque, claro, si quitamos a las mujeres, más de media mitad de España no está. Los homosexuales tampoco. Las personas trans tampoco. Inmigrantes tampoco. Personas de izquierdas tampoco. Actores, actrices tampoco. ¿Qué españoles? ¿Cuáles son sus españoles? ¿Quiénes son los españoles que defienden primero los señores de Vox? La señora portavoz de la ultraderecha antes comentaba que los ODS no sirven para conseguir un mundo mejor. Usted ha dicho, y está grabado, usted ha dicho que los ODS no servían para conseguir un mundo mejor. Que una mujer cobre lo mismo que un hombre, eso es un mundo mejor. Eso es, creo que tengo yo el uso de la palabra y además por muy poco tiempo. Tengo yo el uso de la palabra que sí la he usado y por muy poco tiempo. Creo que partidos muy distintos estamos aquí con unos objetivos en común y eso hay que ponerlo en valor. 193 países del mundo están por una agenda globalista, de extrema izquierda, social comunista, para hacer que las empresas sufran. ¿De verdad ustedes se creen ese discurso? Sufrir es no poder llenar la nevera. Sufrir es que tu hijo no pueda ir a la universidad. Sufrir es que tu hija cobre menos que tu hijo habiéndole pagado los mismos estudios. Y ahí lo dejo. Muchísimas gracias, presidenta. Gracias, señor Ramírez. Tiene la palabra don Matías Recio Juárez para dar respuesta a las portavoces. Sí. Efectivamente, la universidad yo creo que tiene que desempeñar un papel esencial en la vida social. Precisamente debe ser la fábrica de ideas a través de la cual toda sociedad progrese. Tiene que ser, digamos, el mecanismo más a la vanguardia de la sociedad, pero por eso mismo también tiene que ser tolerante y tiene que dar cabida a todo tipo de ideas y a todo tipo de debates. Y en eso creo que estaremos de acuerdo. Y en cuanto efectivamente hablaba usted de los sexenios, bueno, yo le voy a poner otros ejemplos de discriminaciones. En este caso, los profesores interinos y las cantidades que cobran. Por ejemplo, también. O sea que me ponía también el ejemplo, las diferencias entre la zona costera y la zona del interior de Galicia. Por supuesto, es que además son 2 zonas completamente diferentes y usted lo sabe que tienen una mentalidad completamente la zona costera de la zona del interior. Por supuesto que hay que trabajar en cerrar esas desigualdades. Toda la zona costera de España, ya no me voy a referir solo a Galicia, todas las zonas costeras, porque, y desgraciadamente o afortunadamente, eso no lo sé ni soy quien para decirlo, hay una tendencia poblacional de juntarnos todos en las zonas costeras y quedar una zona interior que es vacía. Eso es un gran problema y es un gran problema que yo creo que forma parte de estos objetivos del desarrollo sostenible y que hay que abordar. La España rural o el mundo rural frente al mundo industrializado. Decía antes y me refería a uno de los grandes problemas que trajo la primera revolución industrial fue ese gran cambio entre el mundo rural y el mundo urbano y el mundo industrializado, la conversión de los campesinos en proletarios. Y todos sabemos las consecuencias que eso provocó. Yo creo que eso merece la pena ser reflexionado, porque hay muchos matices, pero yo creo que hay que pensar, no descalificar directamente.
En cuanto al portavoz del Partido Socialista, es que no sé si se ha referido a mí en algún momento o alguna cosa de las que he dicho, porque parece ser que se ha referido a la parlamentaria de Vox. Yo lo único que quiero decirles es que efectivamente hay muchos, ya lo he dicho, hay muchos objetivos de la agenda que son perfectamente asumibles por todos. Es más, es que son deseables. Lo que ocurre que yo creo que en estos momentos lo que hay que intentar, porque nuestros recursos sabemos que son escasos, no tenemos recursos ilimitados. Yo creo que hay que saber priorizar el empleo de esos recursos y, evidentemente, yo creo que hay que intentar emplearlos en las necesidades más acuciantes de las personas. Y para saber cuáles son esas necesidades más acuciantes, lo único que tienen que hacer es bajar a la calle. Vayan y pregunten a un autónomo que ha perdido su negocio. Vayan y pregunten a un parado que ha perdido su trabajo. O pregúntenos a las personas que tenemos un empleo precario y no sabemos si después del verano vamos a seguir contemplando teniendo ese empleo o no. Y ya verán cuáles son las respuestas de cuáles son esas necesidades acuciantes. Decir que se presta atención a eso antes que nada no creo que sea ninguna barbaridad, creo yo. Y después, por último, me gustaría ponerles un ejemplo histórico que yo creo que es bastante ilustrativo. Es el caso de Copérnico. Como ustedes sabrán, en el siglo XVI la Inquisición juzgó a este científico y le juzgó porque mantenía una posición científica contraria a la que era la posición dominante en aquellos momentos. Ya saben, se trataba del heliocentrismo y del geocentrismo. Pues bien, en el juicio se le obligó por parte de la Inquisición a retractarse de sus posiciones. Pero ya saben cómo acabó el proceso, con sus últimas palabras tan famosas, y sin embargo se mueve. Yo creo que el ejemplo ilustra bastante bien cuáles son los peligros del dogmatismo y de la intolerancia. Muchas gracias.